Adorar en Navidad fortalece mi fe si celebro el incumplimiento de la promesa. Jesús. Adorar en Navidad fortalece mi fe si celebro el cumplimiento de la promesa. Jesús. Este es el relato de Noé y su familia. Noé, atención a esto, era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Cierra la cita. Interesantísimo. La Biblia describe a Noé como alguien inverosímil en el contexto social en el que vivía en ese entonces. Él era la única persona, dice acá, intachable. Anduvo en íntima comunión con Dios. ¿Qué significaba? Que de hecho muchas otras personas, sus vecinos y otros parientes lejanos tal vez, no tenían ni siquiera relación con Dios. Era un tiempo bastante fuerte, intenso. Eso lo puedes leer en el capítulo 6 de Génesis en tu casa. Encontramos ahí una descripción bastante cruda de la realidad que tenía en ese entonces la tierra. Y Dios, bajo esas premisas, decide empezar con Noé un borrón y cuenta nueva, una nueva etapa, totalmente. Y decide, a partir de la familia de Noé y 7 personas más, su esposa, sus hijos y sus nueras, empezar con parejas de animales, prácticamente una nueva humanidad, un nuevo mundo, ¿verdad? Prácticamente. Y yo quiero que me acompañes de nuevo a ver una descripción que dice la forma en que habrían de ser salvos esta familia y los animales. Génesis 6, 14, 18, 19, 21 y 22. Dice así, está hablando Dios y le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, viene prácticamente el Señor y le da instrucciones a Noé de hacer un arca, no un barco cualquiera, no una pieza que fuera a navegar en el mar, en el agua que estaba a punto de caer. No. Un arca destinada a flotar, destinada a traer salvación. Una sola arca, construida por las manos de Noé a sus 600 años. A sus 600 años iba a empezar a construir un arca prácticamente con sus hijos, posiblemente un lugar en donde no había acceso a agua inmediato, donde posiblemente no se había dedicado a construir cosas tan grandes. De hecho, se construyeron barcos de ese tamaño, y tú puedes leer la descripción del arca más adelante, hasta 1200 años después quizá. No existía un barco de ese tamaño, un arca de ese tamaño, una pieza de ese tamaño que ayudara a trasladar personas o animales de esa naturaleza. Pero quiero destacar 2 cosas. La construcción fue totalmente fuera de lo común. El llamado, la verdad, totalmente extraordinario. Estoy seguro que Noé podía ver la pureza, la santidad de Dios en contraste con todo lo que estaba ocurriendo alrededor. Entonces, ¿qué hizo Noé? Noé se enfocó en obedecer, dijo: esto va a pasar. Y se atrevió a hacer algo que nadie había hecho. Construyó por muchos años, no se sabe exactamente cuántos años tardó construyendo, a sus 600 años Noé, pero lo hizo. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que nosotros necesitamos el día de hoy llenarnos de fe, entendiendo que las promesas del Señor se cumplen, entendiendo que la fe se manifiesta y se expresa cuando construimos cosas que bendicen a otros. Eso fue lo que hizo Noé al obedecer al Señor. La expresión de la fe construye algo. El arca fue precisamente eso. Fue una fe expresada. Ahora, yo te pregunto, ¿en dónde te tiene el Señor el día de hoy? ¿Te tiene en un negocio, en un trabajo, en una oficina? ¿Estás con tu familia? ¿Estás creando tu familia?
¿Estás soltero? ¿Estás estudiando quizá? ¿No será tiempo de que tu fe empiece a construir ahí donde te encuentras y empieza a producir bendición a otras personas? Como resultado de tu fe, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo como resultado de tu fe? Esto enfoca a algo más. La historia de Noé no termina ahí, continúa un poco más y lo podemos ver hasta el capítulo 9 de Génesis. Pero quiero llamar la atención a otro elemento importante. Termina el diluvio, el Señor le dice a Noé que baje, él hace un altar y glorifica al Señor, entrega ofrenda al Señor y el Señor se agrada con ese sacrificio. El Señor entiende que la relación sigue exquisita entre ellos dos. Y viene el Señor y como un ofrecimiento, Él le dice, esta será muestra de mi pacto con toda la humanidad, contigo, pero también con la humanidad. No volverá a haber un diluvio, un borrón y cuenta de esa naturaleza. No volverá a llover agua sobre la faz de la tierra a ese nivel. Y la muestra será un arco iris. Cuando nosotros vemos el arco iris el día de hoy, nos debiera recordar el cumplimiento de la promesa del Señor. No solamente para Noé, sino para toda la humanidad, que no habrá catástrofe de ese nivel. Cuando nosotros vemos el arco iris el día de hoy, debe recordarnos el amor de Dios por nosotros, que Él cumple lo que promete y que Él cumplió con Noé. Él prácticamente hizo lo que iba a hacer y Noé dependió del Señor con fe. Pero hoy por hoy el arco iris debiera significar eso estrictamente para nosotros. Cuando nosotros vemos un arco iris, nos recuerda que la lluvia pasa, que las tormentas pasan, nos debiera llenar de fe. Ahora bien, tú podrías pensar, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto prácticamente con la Navidad? ¿Qué tiene que ver Noé con la Navidad? Te quiero presentar este concepto sencillo y elemental. Solamente hubo un arca para la salvación de Noé, su familia y de muchos animales, muchas especies. Una sola arca. No hubo 3, 4 o 5 arcas. No, una sola arca para salvación. También hay promesas de un solo Salvador para toda la humanidad. Y es aquí donde entra Jesucristo, nuestro Señor. El arca de Noé es figura de Jesús como Salvador. Repito, el arca de Noé es figura de nuestro Salvador. Las promesas que habrían de cumplirse y profecías mucho tiempo después de Jesús como nuestro único Salvador. Quiero que me acompañes a otra cita bíblica. Vamos ahora a Mateo 1, 21, 23. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Impresionante, y qué rico se siente esto. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Ah! Qué rico se siente saber que el significado de la palabra Emmanuel, de Jesús, es Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos y entendemos que ha habido solo un arca para salvación de la humanidad, pero vemos y entendemos que Jesús caminó sobre la faz de la tierra, nació en condiciones especiales sobre la faz de la tierra para que tuviéramos salvación el día de hoy, entendemos que el amor de Dios consistía y estaba enfocado en que Él no quería que se siguiera prácticamente cubriendo el pecado, que la sangre de los animales siguieran cubriendo el pecado de la humanidad. No, el amor de Dios es tal que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que lavara, desapareciera los pecados de nosotros, los seres humanos. En eso consiste la promesa del Salvador. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿cómo vives tú la Navidad? ¿No crees que es una excelente oportunidad para adorar al Señor, para llenarnos de fe, pero además para celebrar el cumplimiento de la promesa del Señor? Cuando estés adornando tu casa, cuando estés
buscando elementos para decorarla, cuando estés preparando una cena, cuando estés pensando en juntar a tu familia, en juntar amigos, ¿qué pasaría si te enfocaras en pensar que esta es una excelente oportunidad para celebrar que Dios nuestro Señor cumplió sus promesas, muchas profecías en la palabra con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Me quiero detener un momento acá y lanzarte las siguientes preguntas. ¿Qué necesitas dejar de hacer para celebrar verdaderamente a Jesús en este tiempo? No celebrar una fiesta, no celebrar la bulla, la reunión únicamente, para celebrar el cumplimiento de la promesa de Jesús, para celebrar a Jesús. Es más, ¿qué puedes empezar a construir para expresar tu fe? Noé construyó un arca. No te estamos diciendo que salgas y prepares tus propios barcos o barquitas, ¿verdad? No. Tal vez puedes empezar a construir proyectos, a construir vidas, a compartir con otros. Esto me lleva al segundo punto. Adorar en Navidad fortalece mi fe si exalto a Jesús desechando la duda. Adorar en Navidad fortalece mi fe si exalto a Jesús desechando la duda. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11, versículos 1, 2, 3 y 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Noé, cuando con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Muy bien, ¿qué quiero decirte con esta cita? Primero que todo, que la fe es una certeza de algo que se espera, pero no solamente es una certeza de algo que yo quiero. Yo quiero que aparezca un carro último modelo a mi nombre parqueado allá afuera en el parqueo a continuación. No se trata de eso. Se trata de entender que lo que se espera con el cumplimiento, se espera con certeza de que se cumpla, es lo que Dios tiene en su corazón y lo que nos habla a nuestro corazón. Es importante entender que la fe no es creer a ciegas, sino más bien es oír lo que Dios dice y hacerlo mío. Pero además en darle oportunidad al Señor a que con su fe yo pueda empezar a descartar dudas de mi corazón. La fe es estar plenamente seguro de lo que Dios ha dicho. Pero también es importante que Noé tuvo que ejercitar su fe mientras construía el arca. Nos toca a nosotros también el día de hoy. Mientras nosotros seguimos esperando a que Jesús venga en una segunda venida, nos toca el día de hoy ejercitar la fe. Fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque lo que leímos hace un rato de Hebreos dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Noé tuvo buen testimonio por la fe. Tú y yo hoy podemos tener un buen testimonio cuando nosotros demostramos que creemos en el Señor, que no hay duda en nuestro corazón. Cuando tomamos las indicaciones del Señor, obedecemos y vamos hacia adelante. Nosotros nos respalda el buen testimonio, nos respalda el Señor de esa manera. De hecho, dice un poco más adelante el verso 3, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínate a Noé, de unas piezas de árbol sacó prácticamente un arca impresionante. Por la fe Noé, cuando con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que pues si nosotros somos seguidores aprendices, leíamos en esta semana del libro de Lee Strobel en Vaya con Dios, si nosotros somos seguidores aprendices de Jesús, nosotros debiéramos de igual manera ejercitar la fe, como lo hizo Noé y como lo hizo cualquier otro padre de la fe. ¿Cómo lo podemos hacer? Es importante que nosotros entendamos que necesitamos tomar decisiones en cuanto a las cosas que hacemos, si nos llenan de fe o nos llenan de dudas, de temores o de otro tipo de cosas. Acompáñenme a una segunda cita en este punto. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Interesante. Ahí cierra la cita. Interesante porque habla de que Jesús es el autor y el consumador de la fe. La palabra griega original es argegás, autor de la fe. ¿Qué significa esto? Que Él fue el pionero de la fe. Él es considerado el príncipe, el que creó la fe, Jesús. Impresionante esto. Es el predecesor, es el que muestra cómo se cree. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que Jesús tuvo que originar la fe. Él tuvo que vivir la fe, convertirse en fe, en decidir poner un pie sobre la faz de la tierra, obedecer y pasar por el proceso que le esperaba, entendiendo lo siguiente. Dice el verso 2 de Hebreos 12, el cual por el gozo puesto delante de él. O sea, Jesús, el autor de la fe, sabía que el gozo que estaba delante de él, después de la muerte y resurrección, era superior. Por eso Él generó la fe. Él fue el creador de la fe y pasa por este proceso. Eso es lo que nosotros debemos aprender de Jesús. Él es el que genera la fe, y si nosotros vivimos en comunión íntima con Jesús, nuestro Señor, nosotros, de hecho, dice la palabra en Romanos, que nosotros ya tenemos una porción de fe que nos fue entregada. Nosotros ya poseemos esa fe, es Romanos 12:3, ¿verdad? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces nosotros ya tenemos una porción de fe, pero es importante que nosotros entonces nos convirtamos como Jesús, en ese discípulo, ¿verdad? De Él, aprendiz, y que pongamos en práctica la fe y pasemos adelante con los retos que nosotros tenemos. Si tú vives una Navidad triste, si tú vives una época navideña con muchos retos, es más, si las promesas, las profecías se han acabado en tu vida, si estás viviendo un momento crucial en el que no sabes para dónde vas, este puede ser el momento de entender que es tiempo de desechar la fe. Es tiempo de ver a Jesús, que pasó por un tramo tan amargo y tan duro, que ahí en el Getsemaní Él mismo le estaba diciendo al Señor: si es posible, yo no quiero pasar por este momento. Si es posible, yo no quiero pasar por acá. Pero me sujeto y me supedito a tu voluntad, Señor. Todos sabemos qué ocurrió. Sin embargo, lo interesante de Jesús es que Él es el autor de la fe, argegás, pero también es el consumador de la fe, telaiotes en griego, que significa el que perfeccionó, el que estableció el nivel de la fe. Es el autor de la fe, argegás, y también el consumador, telaiotes, el que perfeccionó, llevó la fe a otro nivel. Nosotros no necesitamos tener una fe perfecta para que las cosas sucedan. Si hoy tienes una pequeña medida de fe, lo que necesitamos es ejercitar esa fe, es dedicar tiempo. En un momento te voy a dar un listado de cosas que podemos hacer para nutrir nuestra fe y para seguir adelante con las cosas que Dios ya nos pidió, ya nos entregó, o las cosas que vienen a la vuelta de la esquina. Pero es nuestra responsabilidad el que nosotros desechemos duda de nuestro corazón, de nuestra mente. Y la clave es, mientras nosotros nos dedicamos a exaltar a Jesús. Si yo exalto a Jesús, atención a esto, si yo exalto a Jesús y me dedico a exaltar a Jesús, no solo nuestra fe crece y aumenta, sino que nuestro corazón empieza a dejar y a desechar todo aquello que ha venido a estorbar esa fe. Mientras yo exalto a Jesús, la duda desaparece. Repito, mientras yo exalto y me dedico a exaltar a Jesús, toda duda desaparece de mi vida. Y este tiempo, la Navidad, es un buen tiempo para tomar ese tipo de decisiones. Nosotros no somos autores de la fe, tampoco la podemos perfeccionar. Jesús ya lo hizo. Nosotros estamos en medio. Nosotros somos llamados a ejercitar nuestra fe. Nosotros somos llamados a generar las disciplinas que tengamos que hacer. Y si nosotros somos portadores de esa fe en el lugar en donde nos encontremos, en una fiesta de Navidad, una cena de Navidad, una fiesta en la oficina me refiero, si estamos compartiendo regalos, si estamos adquiriendo un regalo para regalar, etcétera, que lo hagamos compartiendo e inspirando fe a otros, no duda, no por compromiso, sino exaltando a Jesús y compartiendo e inspirando fe
a otras personas. Dice acá en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hago énfasis en el verso 12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Amigo y amiga, a nosotros como hijos de Dios nos toca pelear la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe es toda aquella batalla donde la duda quiera ganarnos. La buena batalla de la fe tiene que ver con la duda en cuanto al trabajo, la duda en cuanto a la familia, la duda en cuanto al dinero y las finanzas, la duda en cuanto a si nuestra esposa está bien con nosotros o no, o nuestro esposo. O sea, tiene que ver en todo. Toda área de nuestra vida continuamente está sufriendo embates y viéndose bajo ataque de la duda. Cuando nosotros dejamos que el temor y la duda nos dominen, no estamos dejando que la verdad de Jesús nos guíe y nos dirija, sino alguien o algo más. Y eso tiene sus consecuencias. ¿Qué he tenido que hacer? Parte de lo que te quiero sugerir a continuación en este listado práctico para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe en donde nos encontramos. La primera idea que quiero darte es: exponte a otras personas que vivan llenos de fe. Entonces, exponte a personas, exponte a material que nutran tu fe, que te inspiren a ir más allá. Exponte a otros noés en tu vida, otros que estén trabajando con proyectos en donde estén expresando que su fe puja, que va para adelante. Es importante que lo hagas. Además, quiero sugerirte que, además de hacer esto, que entiendas que no podemos subsistir con la cantidad de fe que recibimos cuando invitamos a Jesús a gobernar nuestras vidas. Esa medida de fe de la cual hablaba Romanos 12:3, que el Señor ya nos dio, no es suficiente. Tenemos que llevarla para arriba. Y eso depende de nosotros, exponiéndonos a la palabra y a estos hombres de Dios, pero también leyendo la Biblia intencionalmente, sustituyendo otras cosas que hacemos con la lectura de la Biblia. Te quiero contar, ya lo hice en algunos medios, pero yo he tenido que dejar de estar mucho tiempo metido en Twitter y en Instagram. Instagram, te quiero contar, yo sigo muchas cuestiones de arquitectura, soy arquitecto no profesional, pero cosas de arte. ¿Por qué? Porque me inspiraban, los empecé a seguir, ¿verdad? Pero empecé, bueno, en el caso de Twitter, inspiran cuando las personas, alguno que otro sabio pone alguna frase que lo deja meditando a uno, pero por lo demás es una manipulación impresionante de las noticias, fake news, verdad, mentira, etcétera, ¿verdad? Es terrible. Yo decidí dedicarle menos tiempo a Twitter y dedicarle más tiempo a la palabra, pero tuve que hacerlo, y eso fue este año. He tenido que hacer pequeños giros. ¿Por qué? Porque mi fe estaba quedándose corta. Pero ¿qué pasaría si más allá de quedarnos en el momento nostálgico, nos dedicáramos a llenarnos de fe? Y termino el segundo punto preguntándote: ¿qué necesitas dejar de hacer que impide que crezca tu fe? ¿Qué necesitas dejar de hacer? ¿Qué necesitas dejar de practicar que está impidiendo que crezca tu fe? Dejar ciertos convivios, amistades, las redes sociales, la lectura de ciertos libros, de cierto material. Necesitas dejar una relación que tal vez ha estado absorbiendo tu fe y has pasado tanto tiempo tratando de justificar tu cristianismo que se está quedando tu cristianismo muy corto. Dejar de escuchar música triste, dejar de escuchar cierto tipo de música. ¿No es tiempo de tomar esa decisión? Empezar a asistir a habitación donde puedes llenarte y nutrir de fe. Muy bien. Entonces, hemos visto hasta el momento: adorar en Navidad fortalece mi fe si celebro el cumplimiento de la promesa, Jesús. Adorar en Navidad fortalece mi fe si exalto a Jesús desechando la duda. Si exalto a Jesús desechando la vida. Y el tercer punto: adorar en Navidad fortalece mi fe si anuncio la salvación en Jesús. Esta es una excelente oportunidad para dar a conocer al Señor. Esta debe ser una oportunidad evangelística. Hablamos mucho de eso, pero pocas veces verdaderamente lo hacemos. Y quiero invitarte a que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 5. Y dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, atención a esto, guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Cierra la cita. ¿Qué quiero decirte? Noé fue guardado y Noé es considerado un pregonero, un mensajero de justicia. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el que vivió, anunció la verdad de lo que vendría. Él empezó a proclamar y la gente no lo creyó, se burló de él. Y dijeron, no, a esa arca no me llevo, no me voy, no me meto. ¿No estará ocurriendo lo mismo el día de hoy? Posiblemente sí, pero el Señor nos hace la invitación que nosotros seamos esos mensajeros, a que el día de hoy anunciemos la salvación en Jesús. De esa manera adoramos verdaderamente en Navidad y nuestra fe se fortalece. Es tiempo que nosotros pregonemos la aprobación, ser aprobados delante del Señor, a vivir en integridad, en pureza, en virtud. Porque dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Qué rico se siente lo que está diciendo Jesús aquí. Creed en Dios, creed también en mí. Versículo 2 de Juan 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Qué te parece si repites conmigo? Vendré otra vez. Excelente. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigos, es tiempo de ser pregoneros de justicia. Es tiempo de exponer la palabra, de inspirar a otros con la fe, entendiendo que Jesús, nuestro Salvador, el único Salvador, ya vino sobre la faz de la tierra y trajo oportunidad de vida, perdón de pecados, libertad, y nos dio una porción de fe para nutrirnos y seguir adelante. Pero también ofrece venir una segunda vez. Y si nosotros nos mantenemos y nos llenamos y seguimos ejercitando esa fe, verdaderamente vamos a disfrutar con Él. Pero en la medida en que nosotros también invitemos a otros y les llenemos de fe, nos convertiremos en pregoneros de justicia en este tiempo, en el lugar donde nos encontremos. La iglesia hoy ha dejado de ser evangelista. El cuerpo de Cristo en general ha dejado de evangelizar. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad en esta Navidad, en este tiempo tan particular, para convertir esta Navidad en asombrosa para muchas personas, en llevar palabras de fe, de verdad, de contar las obras del Señor, lo que Él ha estado haciendo con nosotros. Porque dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.